Hola a todos, mi nombre es Sara Morales y el día de hoy junto a mi compañera Mariana Restrepo les vamos a exponer el tema de viscosidad. Entonces, para empezar, antes de hablar de viscosidad, de las fórmulas que están implicadas y como todo el concepto, pienso que es muy importante entender primero qué es un fluido, a qué nos referimos con fluido y cuál es su definición. Para esto vamos a ver cuál es la clasificación de los materiales, cómo se clasifican estos materiales. Los materiales o elementos se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios. Estos criterios ya están establecidos de alguna forma, pero uno de esos criterios es justamente cómo estos elementos o materiales se comportan o reaccionan a situaciones especiales, como pueden ser la presión, la temperatura, X. Y de acuerdo a esto se clasifican en cuatro principales, que son sólido, plástico, fluidos y plasma. A su vez, los fluidos se clasifican en líquidos y gases. Lo que define un fluido en sí es su comportamiento y no la composición. Los fluidos tienen una forma característica de reaccionar frente a una fuerza tangencial o fuerza de cizallamiento. De esta forma, los fluidos se pueden definir o se definen como una sustancia que se deforma continuamente, o sea, es decir, se escurre cuando está sometido a un esfuerzo de corte o tangencial. Pero bueno, pero ¿cómo así que esfuerzo de corte o tangencial? El esfuerzo cortante, esfuerzo de corte o fuerza de cizallamiento también conocido, es aquella que se aplica de forma tangencial a un área, es decir, como de forma horizontal para que se entienda mejor. Ojo que no se puede confundir con la presión, que recordemos que la presión se aplica pero es de forma vertical. Este es de forma tangencial. Entonces, ¿qué se puede observar? Si imaginamos que esto es como una especie como de borrador con líquido, por así decirlo, cuando se aplica esta forma tangencial, esta fuerza tangencial, perdón, este borrador se puede deformar. Entonces, esa resistencia a la deformación es lo que se conoce como la viscosidad. Y la viscosidad, a su vez, se define según la ley de la viscosidad de Newton. Pero digamos que entender esta ley de viscosidad así a primera puede ser un poquito difícil. Para eso trajimos un gráfico en el que creemos que ejemplificando quizás se entienda mejor qué es esta ley de viscosidad. Entonces, lo que podemos observar en este gráfico son dos placas, esta de acá arriba y esta de acá abajo. Estas placas tienen tienen un área, una superficie de área, que nosotros llamaremos A. Y entre estas dos placas hay un fluido, un líquido, un gas, lo que sea. La distancia entre estas dos placas la llamaremos Y, pero como es una distancia chiquitita, la llamaremos DY, pues es una distancia pequeña. Lo que sucede es que por así decirlo, esta situación primero está en reposo, ¿cierto? Este sistema está en reposo, pero luego se le aplica una fuerza en forma tangencial que llamaremos F. Esta fuerza se pone en movimiento en dirección al eje X a la placa superior. Y lo que pasa es que las capas del fluido que están dentro de las placas se empiezan a deslizar. Y el deslizamiento entre estas capas adyacentes, ese rozamiento, es lo que se conoce como viscosidad. Obviamente, como esto se está moviendo, se tiene que mover en dirección al eje X con una velocidad que llamaremos v. Entonces, para muchos fluidos se ha determinado en forma experimental que la fuerza tangencial F, que la damos en newtons, aplicada a una placa de área A, que generalmente se da en metros cuadrados, es directamente proporcional a la velocidad v, que es esta de acá, que se da generalmente en metros sobre segundos. Y también es inversamente proporcional a la distancia y, que también se da en metros, que se expresa en forma diferencial como dv sobre dy. Y en sí la fórmula queda como la que vemos acá, que es T, que es el esfuerzo cortante, igual a fuerza sobre área, que es igual a U sobre dB sobre dy. Este dB dy es el diferencial de velocidad de corte respecto al diferencial de espesor de fluido, que también lo podemos expresar como B sobre Y. El factor de proporcionalidad es la viscosidad absoluta, que es esta U que tenemos aquí. Es decir, esta U es ese factor de proporcionalidad de viscosidad absoluta, que generalmente sus unidades son newtons por segundo sobre metro cuadrado. Los fluidos que cumplen pues, esta fórmula, esta expresión, se conocen como fluidos newtonianos, que de pronto alguna vez han escuchado sobre fluido newtoniano y fluido no newtoniano. Vamos a intentar
pues dar como una diferenciación entre fluidos newtonianos y no newtonianos. Para los fluidos newtonianos, la viscosidad permanece constante a pesar de los cambios en el esfuerzo constante. Esto no implica que la viscosidad no varía, no, sino que la viscosidad depende de otros parámetros como pueden ser la temperatura, la presión y la composición del fluido. En cambio, para los fluidos no newtonianos, la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de cizalla no es constante. Por lo tanto, la viscosidad U no es constante. Un ejemplo de fluidos newtonianos puede ser un jugo, un agua, lo que sea. En cambio, los fluidos no newtonianos, uno muy famoso, es como esa mezcla que se hace entre maicena y agua que muchos han visto. Y esta gráfica pues muestra justamente cómo esa U es constante para los fluidos newtonianos, pero no es constante para los fluidos no newtonianos. Para resumir, como para que se entienda mejor, la viscosidad vendría a ser algo así como la pegajosidad o también qué tanto se escurre un fluido. Es decir, como qué tan pegajoso puede ser un fluido, qué tanto se puede escurrir. Una forma de nosotros, por así decirlo, comparar qué tan viscoso o no es un fluido, obviamente en el laboratorio se hacen otros métodos, pero una forma casera es echar la sustancia, pues el líquido que queremos ver en nuestras manos y ver qué tan fácil este se escurre. Por ejemplo, si nosotros nos echamos miel o quizás acondicionador, un champú en las manos, este no se escurre tan fácilmente. En cambio, si es vino, agua, un jugo, este sí se va a escurrir de manera fácil. Entonces, esto quiere decir que la miel, el champú, el acondicionador son más viscosos que el vino y el agua. Pues que siga mi compañera Mariana, que les va a contar sobre un ejercicio y otras cositas. Muchas gracias. Viscosidad en el laboratorio. Ahora vamos a hablar de dos métodos muy importantes que se utiliza para medir la viscosidad a nivel de laboratorio. El primero es el viscosímetro de Oswald, que fue un aparato inventado por Wolfgang Oswald, que fue un químico alemán que nació de 1883 a 1943. Como podemos observar en la figura, consiste básicamente en que hay un bulbo A con unas marcas E, X y Y unido a un capilar B y un bulbo receptor denominado C. La función de este viscosímetro es muy simple, porque básicamente cogemos un volumen que es definido en estado líquido y lo introducimos por la cavidad C y este se succiona hacia la cavidad A. Entonces procedemos a medir el tiempo que tarda el líquido en pasar por las marcas X y Y. Para el viscosímetro de Oswald tenemos una ecuación, como la podemos ver a continuación, es esta ecuación. Y esta ecuación tiene un problema porque no es la más usada actualmente. Esta ecuación no es muy utilizada debido a que está presenta una incertidumbre muy alta. Esto es porque al determinar el radio del tubo capilar hay una pequeña desviación, lo que puede causar un error considerable en la medida. Entonces, en lugar de ello, se ha estado determinando la viscosidad del líquido por medio de una comparación con una muestra de referencia. Y es por esto que surge esta ecuación. Con esta muestra, la viscosidad se puede obtener con facilidad por medio de las densidades de los líquidos y los tiempos que toman los fluidos de ir de X a Y. Ahora hablando del otro método del cual se utiliza mucho en el laboratorio es el método del viscosímetro de Doppler. Este se utiliza para medir la viscosidad de líquidos newtonianos mediante el paso de una bola
que cae a través de la gravedad por un tubo de ensayo que está un poco inclinado y que además contiene el líquido al cual se le va a medir la viscosidad. Para este método, al igual que para el otro método, cabe mencionar que se hacen aproximadamente 3 mediciones de cada uno de los líquidos problema. Entre otras aplicaciones, este método también se puede utilizar en gases, pero se tiene que emplear una bola especial para realizar la medición en gases. A diferencia del viscosímetro de Oswald, este viscosímetro tiene un fundamento muy distinto porque el tubo de vidrio contiene paredes muy gruesas que también están señaladas con líneas que indican la marcación. Entonces, básicamente emplea el mismo sistema de medición, que es cuando la bola pasa por esas franjas, se empieza inmediatamente a tomar el tiempo. El viscosímetro de Doppler está medido por la ley de Stokes. Cuando un cuerpo se mueve en caída libre al vacío, su aceleración es constante y su velocidad aumenta proporcionalmente al tiempo. En esta figura podemos ver ese diagrama de caída libre, donde P representa pues su propio peso. El cuerpo también está sometido a una fuerza de empuje, que es la E. Y como el cuerpo se mueve, va a aparecer una fuerza viscosa, que es la R, que se va a oponer al movimiento del cuerpo. Esto nos dice que la fuerza viscosa es proporcional a la velocidad y depende del tamaño y la forma del cuerpo. A continuación les presento un corto ejercicio de viscosidad. Se define así: si la distancia entre dos placas paralelas es de 0.00914 metros y si la placa inferior se desplaza a una velocidad relativa de 0.366 metros por segundo mayor que la superior, y si el fluido usado es un aceite de soya cuya viscosidad es de 4 por 10 a la menos 2 pascales por segundo a 303 Kelvin. Primero nos piden que calculemos ese esfuerzo cortante y la velocidad de corte. Y después nos piden que si utilizamos glicerina a 293 Kelvin con una viscosidad de 1.069 kilogramos por metro por segundo en lugar de aceite de soya, ¿qué velocidad relativa necesitaríamos y cuál sería esa nueva velocidad de corte? Ahora tenemos un esquema general donde nos ilustra un poco de lo que es esa fuerza y ese desplazamiento, y a continuación tenemos la ecuación que nos va a sustentar para realizar el ejercicio. Esta ecuación se conoce como la ley de Poisson y a continuación tendremos los cálculos. Primero lo que hicimos fue calcular el esfuerzo cortante y la velocidad de corte. Para esto despejamos la ecuación, los valores que ya teníamos inicialmente, cuyo resultado fue 1.06 pascales. Esto lo reorganizamos y lo convertimos a newton por metro cuadrado. Después hallamos la velocidad por medio de esta ecuación y nos dio como resultado 40 segundos a la menos 1. Posterior a esto, lo que hicimos fue hallar esa velocidad con la glicerina. Entonces, básicamente lo que hicimos fue un despeje. Como necesitábamos despejar este término, lo que hicimos fue reemplazar pues todos los valores y hacer el despeje como se muestra aquí, para finalmente obtener esa velocidad que fue de 0.0136 metros por segundo.